¿Alguna vez te has preguntado qué tan ciertos son los relatos bíblicos sobre gigantes? Existen historias que parecen tan inverosímiles, pero, ¿y si te dijera que hay un esqueleto de un gigante del que se habla en la Biblia y cuya existencia ha desconcertado tanto a teólogos como a arqueólogos? Imagínate encontrar un rastro físicamente tangible de algo que ha sido objeto de fe y especulación durante siglos. En este vídeo, exploraremos el misterioso esqueleto de un gigante mencionado en la Biblia, y como siempre, lo haremos a la luz de las Escrituras. Al adentrarnos en esta historia, te aseguro que no solo satisfaremos tu curiosidad, sino que también te ofreceremos profundas verdades espirituales que pueden reafirmar tu fe. En el antiguo relato de David y Goliat, encontramos uno de los gigantes más famosos de la historia. Goliat, un guerrero filisteo que se enfrentó al joven David, es una figura emblemática. En 1 Samuel 17:4 se nos dice, y salió del campamento de los filisteos un gigante que se llamaba Goliat, de Gat, que tenía 6 codos y 1 palmo de altura. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿realmente existió Goliat, y qué nos dice su historia sobre nosotros y nuestro Dios? ¿Por qué la Biblia nos relata sobre este gigante, y qué significa su figura para nuestra vida espiritual? Mientras consideramos la existencia de Goliat, surgen más preguntas. ¿Era único en su especie, o había otros gigantes en esa época? La Biblia habla de los nefitas, un pueblo de gigantes que existía en tiempos antiguos. En Números 1 y 33 leemos, y también allí vimos a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. Este pasaje invita a la reflexión, ¿por qué los gigantes forman parte de la narrativa bíblica, y qué relevancia tienen para la enseñanza de nuestra fe hoy en día? Mientras seguimos explorando, no podemos ignorar la conexión entre los gigantes del pasado y nuestras luchas personales. A menudo enfrentamos nuestras propias gigantes en la vida, esas circunstancias que parecen insuperables. ¿Y si te dijera que estas historias de gigantes pueden proporcionarnos dirección sobre cómo vencer nuestras batallas espirituales? En Romanos 8 y 31 se nos recuerda, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta poderosa afirmación nos asegura que, aunque los gigantes en nuestras vidas puedan parecer abrumadores, con Dios de nuestro lado, tenemos la victoria. A medida que profundizamos en el tema, examinemos el posible descubrimiento del esqueleto de un gigante. Han habido reportes aislados a lo largo de los años sobre hallazgos arqueológicos que supuestamente revelarían la existencia de criaturas colosales. Sin embargo, hasta ahora, no hemos visto evidencia concluyente o aceptada por la comunidad científica. Pero, ¿y si el verdadero gigante del que habla la Biblia no era solo físico, sino también simbólico? A través de estas historias, Dios nos revela su grandeza y su poder sobre lo imposible. ¿Sabías que el término gigante aparece en varias ocasiones en la Biblia? No se limita solo a Goliat. En Deuteronomio 2, 10-11, se menciona a los semitas, que eran también considerados gigantes, así como los refaitas en Deuteronomio 2, 20-21. Esta diversidad nos sugiere que el tema de los gigantes trasciende la mera figura física, podría ser un símbolo de los desafíos monumentales que enfrentamos en nuestro caminar de fe. Es como si Dios estuviese utilizando la imagen del gigante para mostrarnos su poder y cómo debemos confiar en él, incluso en nuestras batallas más difíciles. Al explorar la historia de David y Goliat, encontramos otro punto de reflexión. David, un pastor, se enfrentó a Goliat con solo una honda y 5 piedras lisas. En este relato, el tamaño del gigante contrasta drásticamente con la juventud y la aparente fragilidad de David. Este contraste es fundamental, nos enseña que no importa cuán enormes sean nuestros desafíos, la fe en Dios puede hacernos triunfantes. Como se dice en 1 Samuel 5 y 47, y toda esta multitud sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Pero el misterio no termina aquí. ¿Podría ser que la historia de Goliat no solo esté destinada a darnos inspiración, sino que también nos hable de la lucha espiritual que cada creyente enfrenta? Efesios 6 y 12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Las enseñanzas que experimentamos a través de estas historias son un reflejo de esa lucha?
¿Podría ser que las raíces de lo que entendemos como gigantes en nuestras vidas se originan en una batalla espiritual más profunda? Así, luego de todo lo que hemos explorado sobre Goliat y otros gigantes mencionados en las Escrituras, es crucial reflexionar sobre cómo estos relatos nos ayudan a entender el carácter de Dios. Si Dios permitió que David, un simple pastor, venciera a un gigante, nos muestra que no importa nuestra posición o nuestras circunstancias, Dios puede usar a cualquiera para cumplir su propósito. Así como le dijo a Moisés, ahora, ve, pues yo estaré contigo en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar, Éxodo 4:12. Esta promesa incluye a todos nosotros hoy en día. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que la figura del gigante también se puede encontrar en el contexto del pecado que habita dentro de nosotros? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestros propios gigantes podrían ser nuestras luchas personales con el pecado, que parecen imposibles de vencer. Sin embargo, la historia de David nos recuerda que, con fe en el verdadero Rey, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Filipenses 4:13. La verdadera victoria no se encuentra en la fuerza física, sino en la fuerza espiritual que Dios nos ofrece. Tras revisar estas profundas verdades, ¿te has preguntado dónde se encuentra el esqueleto misterioso del gigante? Algunos han afirmado que podría estar escondido en cuevas o en tierras sagradas, pero hay algo más profundo aquí. En Mateo 12:41, Jesús menciona a los ninivitas, señalando que se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Aquí se sugiere que, aunque hay pruebas físicas que pueden no ser visibles, las verdades espirituales han sido reveladas a través de la palabra de Dios. Mientras continuamos nuestra búsqueda de comprensión, debemos considerar cuál es el verdadero significado de los gigantes en nuestras vidas. Goliat representa no solo un enemigo físico, sino también las batallas que enfrentamos día a día, donde nuestra fe es puesta a prueba. La fe de David lo llevó a actuar, y la acción cumple un papel fundamental en nuestro caminar. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado paralizados por el miedo ante nuestras circunstancias, como los israelitas frente a Goliat? La historia nos invita a levantarnos y pelear con la fe de David. Así, a medida que reflexionamos sobre lo que hemos aprendido hasta ahora, queda claro que la obra de Dios y su revelación son aún más grandiosas que los relatos de gigantes físicos. Mientras las historias bíblicas siguen dándonos esperanza y fortaleza, el verdadero y significativo gigante que destaca es el llamado a la fe. Pero no debemos apresurarnos, todavía hay mucho más por descubrir. ¿Qué significa todo esto para nuestras vidas hoy y cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras batallas diarias? En la segunda parte de esta inmersión en el misterioso esqueleto de un gigante mencionado en la Biblia, exploraremos más descubrimientos fascinantes e implicaciones espirituales. ¿Habrá algún hallazgo arqueológico que respalde estas historias, o son meramente enseñanzas simbólicas? ¿Podríamos encontrar un esqueleto que nos hable de la grandeza de Dios y su poder redentor? Lo que viene a continuación alterará nuestra perspectiva y profundizará nuestra comprensión de la obra de Dios en nuestras vidas. No te lo pierdas. A medida que nos adentramos en la segunda parte de el misterioso esqueleto de un gigante mencionado en la Biblia, comenzamos a considerar el impacto que las historias de gigantes han tenido a lo largo de la historia, en la fe de las personas y en la forma en que enfrentamos nuestros desafíos diarios. Desde Goliat hasta los nefitas, estas narrativas no solo nos ofrecen un colorido recorrido por la antigüedad, sino que también actúan como espejos en los cuales podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y aspiraciones. Uno de los aspectos más intrigantes de los relatos sobre gigantes es cómo han dicho tanto sobre la lucha humana contra el miedo y la adversidad. En 1 Samuel 17, los israelitas temían a Goliat no solo por su tamaño físico, sino por lo que representaba, un enemigo formidable que parecía invencible. ¿Cuántas veces nosotros nos enfrentamos a situaciones que parecen ser nuestros propios Goliats? Ya sea la ansiedad, la tristeza, la dependencia, o cualquier otra batalla que llevemos en el corazón, es esencial recordar que la historia de David y Goliat nos enseña que los valores verdaderos, como la valentía, la fe y la confianza en Dios, son las herramientas más poderosas con las que contamos. Al hacer un paralelismo entre las batallas contadas en la Biblia y las que experimentamos hoy, podemos descubrir que nuestros gigantes a menudo se parecen entre sí. Por ejemplo, la Biblia también nos habla de los gigantes que habitan en la tierra prometida, lo que nos indica que, aunque podemos estar llamados a grandes propósitos, siempre habrá obstáculos que enfrentar.
Esto se traduce en nuestra vida actual como un recordatorio de que cada bendición de Dios puede traer consigo desafíos y enemigos a los que deberemos confrontar. A este punto, es natural preguntarse, ¿hay evidencia tangible de los gigantes que se mencionan en la Biblia? A lo largo de los siglos, ha habido historias de descubrimientos arqueológicos que supuestamente han encontrado huesos gigantes en regiones que se asemejan a los relatos bíblicos. Sin embargo, la mayoría de estas afirmaciones han sido desmentidas o carecen de validación científica. Es crucial distinguir entre la fascinación por lo espectacular y la verdadera enseñanza que la narrativa bíblica nos ofrece. Dentro de este contexto, podría ser beneficioso examinar estudios arqueológicos más recientes que buscan comprender la vida en los tiempos bíblicos. Algunos arqueólogos han desenterrado artefactos, herramientas y, a veces, incluso restos humanos que proporcionan una visión más completa de las culturas que coexistieron con los relatos bíblicos. Esto no significa que todas las narraciones acerca de gigantes sean literales, más bien podría sugerir que las historias son más sobre la relación entre el pueblo de Israel y su Dios, que sobre la existencia física de esos gigantes. Entonces, ¿qué hay del simbolismo detrás de los gigantes mencionados en la Biblia? Algunas interpretaciones teológicas sugieren que los gigantes no siempre se refieren a seres físicos, sino que simbolizan los desafíos espirituales y morales que enfrentan los creyentes. En este sentido, cada gigante podría representar una lucha interna, la lucha contra el pecado, el ego, la duda, o el temor. Aquí es donde la historia de David se ilumina con un significado más profundo. Dios no solo se interesa en la victoria sobre los enemigos externos, sino también en la transformación de nuestros corazones para que podamos conquistar nuestras batallas internas. La entrada de David en la escena, un joven sin experiencia militar pero con una fe inquebrantable, es un maravilloso recordatorio de que Dios a menudo utiliza a los menos esperados para cumplir sus propósitos grandiosos. El poder de la fidelidad y la confianza en lo divino se convierte en la herramienta vital para salir victoriosos, incluso en los contextos más desalentadores. Este principio se pone de manifiesto en nuestra vida diaria. Cuando enfrentamos nuestros propios gigantes, debemos recordar que nuestras capacidades y habilidades humanas, por muy limitadas que sean, nunca se compararán con el poder de Dios que opera a través de nosotros. Ahora bien, al reflexionar sobre el papel de la fe en nuestras batallas cotidianas, es relevante hablar sobre cómo estos relatos históricos influyen en nuestra espiritualidad moderna. En el Nuevo Testamento, la fe y la forma en que nos enfrentamos a las adversidades son temas recurrentes. Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, nos recuerda las hazañas de los antiguos, mencionando a personajes como Moisés, Abraham, e incluso David, que enfrentaron desafíos que parecían insuperables. Estos héroes de la fe no solo existieron en un tiempo distante, sino que también están presentes en nuestras vidas hoy, modelando nuestra comprensión de lo que significa confiar en Dios. Las enseñanzas de la historia de David y Goliat también son aplicables a los líderes espirituales de la actualidad. Cuando los líderes se enfrentan a desafíos en sus congregaciones, ya sea la división, la apatía, o el secularismo creciente, necesitan recordar la fe de un pastor que confió en Dios para derrotar a un gigante. Así como David fue capaz de inspirar a su pueblo para confiar en la intervención divina, también nosotros podemos motivar a otros a ver a Dios en sus luchas diarias. También es importante notar que Goliat no solo representaba un desafío para David, simbolizaba el temor que había paralizado a todo el ejército israelita. ¿No estamos a veces como los israelitas, mirando a aquellos gigantes, sintiéndonos pequeños y desvalidos? La fe, por lo tanto, nos empodera a levantarnos y tomar acción. El momento en que David se acercó a Goliat no fue solo acerca de derrotar un enemigo, era un acto de desafío ante el miedo que había mantenido a su pueblo cautivo. Este acto de valentía nos motiva a abandonar nuestras zonas de confort y enfrentar las situaciones que nos abruman. Una pregunta común es, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestros contextos individuales? Parte de la respuesta radica en reconocer que cada gigante que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer nuestra fe. En lugar de dejar que nuestros miedos se adueñen de nosotros, podemos decidir dar un paso hacia adelante, confiando en que Dios está con nosotros. La experiencia de David nos recuerda que la victoria no siempre vendrá de la manera que esperamos, pero con fe, estamos abiertos a lo que Dios tiene preparado. Por último, volviendo a la idea del esqueleto del gigante, puede ser tentador buscar evidencia tangible que corrobore lo que hemos aprendido.
Sin embargo, la búsqueda de la fe abarca algo mucho más profundo que la mera confirmación física. La realidad de que los gigantes existieron, si es que realmente lo hicieron, es irrelevante en comparación con la voz que resuena a través de estas historias. Dios desea que aprendamos a ver más allá de las dificultades, quiere que confiemos en su capacidad para ayudarnos a superar lo que puede parecer insuperable. Así concluimos nuestra exploración a través de la historia del gigante. El misterioso esqueleto de un gigante, que quizás nunca veamos, nos recuerda que hay verdades eternas que nos invitan a mirar con fe y confianza en Dios. Después de todo, lo verdaderamente importante no es cuán altos sean nuestros gigantes, sino cuánto creemos en un Dios que ha prometido estar a nuestro lado. Al cerrar este capítulo, como creyentes debemos recordar que, al igual que David transformó su miedo en fe, somos invitados a hacer lo mismo en nuestras vidas. Cada gigante que enfrentamos, ya sea externo o interno, se convierte en una oportunidad para compartir con el mundo que nuestra fe es más grande que cualquier obstáculo. La historia de David y Goliat nos inspira no solo a ser valientes, sino también a ser de testimonio de la grandeza de Dios que opera en nosotros. Que nuestras vidas reflejen ese mismo coraje, mientras enfrentamos los desafíos que el camino pone delante de nosotros. Recordemos que con Dios a nuestro lado, siempre tendremos la victoria. Sigue adelante con fe y confianza, los gigantes solo son oportunidades disfrazadas por el temor.